lo presentamos, ya algo habíamos adelantado, a Daniel Dalto con el tango y su historia, la historia del tango. Daniel, bienvenido, buen día, ¿cómo te va? Hola Gustavo, buen día para vos y para la audiencia de Radio Chascomús, como siempre, un gusto. Bueno, ¿cómo está la situación allí en La Plata? Con llovizna, ¿no? Con un cielo cerrado, bajando un poquito la temperatura, que intuyo es lo que nos espera para los próximos días, ¿no? Ujú. Un nuevo descenso de temperatura. Bueno, y acá también está el cielo cubierto, no anuncian lluvias, pero temperaturas muy, pero muy bajas. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Dani? Bueno, Gustavo, como habíamos prometido, vamos a escuchar a Luis Cardey con Los Cosos de Al lado, el tango que escribió Marcos La Rosa y al que le puso música el gran guitarrista José Cané. Ujú. Y bueno, hoy uno empieza a indagar, ¿no? Entre periodistas prestigiosos, abocados a la música popular, más historiadores, los menciono, ¿no? Andrés Casat, Sí, Mauro Apicella, el periodista Manuel Adet, de Rosario. Bueno, todos han, y muchos más, por supuesto, pero tomo como referencia para hacer una síntesis de quién fue Luis Cardey, a ellos que reflejan casi al unísono el mismo paradigma de quién fue este diminuto hombre con todos sus inconvenientes, que llegó, diríamos, con el aura ya de leyenda metido en su alma, ¿no? sí. Porque, bueno, mucha gente de afuera, del exterior, conoció a Luis Cardey antes que nosotros mismos. Y Ujú. esto no deja de ser toda una curiosidad, y sobre todo los intelectuales, aquellos que iban a distintos piringundines, por llamarlo de alguna manera, a distintos cabarets de los suburbios, y que después se transformaron en visitas a bodegones, fueron descubriendo a este cantor que nos fue regalando en su corta existencia de fama, 6, 7 años, unas interpretaciones que uno recuerda con enorme placer, diría, ¿no? Sí. Bueno, uno de esos fue Juan Isaer, que es un escritor que vivía en Francia y que tenía una particular devoción por Luis Cardey como cantor. Yo diría, Gustavo, ya no me acuerdo si lo dijimos al aire o lo charlamos vos y yo en privado, que es como un invento, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, porque los intelectuales de la librería Gandhi, esta librería que el dueño era Elvio Vitali y que en el subsuelo tenía lo que se llamaba el Foro Gandhi, en donde había distintas actividades, bueno, la música era uno de esos lugares, y con la fauna existente también, entre comillas, de distintos personajes que a mediados de la década del 90 andaban por esos sitios, como yo venía contando, y que, bueno, descubrían ahí cómo cenaban en esos bodegones y cómo comenzaron a hablar de un cantor de tangos que parece diferente, que interpreta de una manera distinta y que tiene una particularidad al elegir el repertorio. Y ya también lo charlamos ayer, o por lo Sí. menos te lo dejé entrever, tenía un caudal de voz que era bajo, era chiquito por llamarlo de alguna manera, la afinación era casi indispensable, Ujú. pero había algo que seducía en él, había algo que llamaba la atención. Cardey, como vamos a escuchar seguramente en un ratito, cantaba como demorando la frase, Sí. como poniendo el punto y coma a cada verso, y podríamos decir que trabajando con mucho arte los silencios, lo que para nosotros siempre tenemos en el aspecto de los silencios, rescatar a nada más ni nada menos que a Guerrero Martínez. Sí, cierto. Bueno, en el tango, en esta particular manera de decir, de interpretar que tenía Cardey, bueno, eso existía, eso también seducía, y el Sí. silencio era una gran virtud. Daniel, vos sabés que yo ayer lo escuchaba y es como que la voz de Gardey
sale del bandoneón de Pisano, ¿no? Es como que espera que termine de estirarse el bandoneón y en un silencio, y a partir de ahí sale la voz de Gardel, ¿no? Hay una relación entre Gardel y el bandoneón de Pisano realmente increíble. Sí, bueno, esto ahora brevemente también voy a contar dónde se conocieron y cómo este bandoneonista que había nacido en Calabria, en Italia, y que cuando vino a los 8 años, ya a los 14 se había puesto a tocar el bandoneón y a los 16 acompañaba a distintos cantores. Pero no quiero irme del intérprete en este caso con las interpretaciones que por aquella década del 90 podríamos decirte eran como grandes caballitos de batalla en distintos intérpretes, Naranjo en Flor, Cambalache, Sur, La Última Curda, por poner un ejemplo. Él, en vez de interpretar estos caballitos de batalla, iba y recuperó, o recuperaba si querés, las letras de los años 20, de los años 30, a la que él le podía otorgar, diríamos, por el texto, el tono justo, como para que su platea pudiera disfrutarlo. Tenía la particularidad de que en esta breve historia que yo te decía, hay muy pocas grabaciones, suman muy pocos discos, no sé si alcanzan a 4 o 5, y en ese contexto, muriendo tan joven, a los 55 años, bueno, no deja de ser menor atendiendo su naturaleza en esa enfermedad que entre la polio y la hemofilia, diríamos que con mucho sufrimiento fue sobrellevando esa corta vida, pero pudiéndose dar este verdadero gusto de cautivar en su etapa final a la audiencia. De hecho, creo que me lo contabas ayer y lo recordamos hoy, muere en uno de estos escenarios con Pisano al lado, ¿no? Cantando justamente el tango que vamos a escuchar, Los Cosos de al lado. Se descompone en un día en donde precisamente el bandoneonista le había dicho que no actuara. Claro. Fue quinielero, de eso en el comienzo vivía, en el recuento de lugares que fui anotando en esos bodegones, en esos populares boliches, diríamos, por Caballito, Villa del Parque, Parque Patricio, Saavedra, en Villa Urquiza, su propio barrio donde nació, lugares que como el nombre, La Guitarrita, El Rincón de los Artistas, La Esquina de Arturito, La Tablita, en fin, el primer tema que hizo con Antonio Pisano fue El Bulín de la calle Ayacucho. ¿Dónde lo conoció a Pisano? Lo conoció en una funeraria. ¿Cómo en una funeraria, me dicen ustedes? La cochería al lado de la casa que compró el padre de Homero Mansi, en la calle Garay. Había una cochería, de esas cocherías de antes estoy hablando, cuando la carroza, el coche fúnebre era tirado por caballos. Por lo tanto, allí había una cochería, y atrás de esa cochería estaban el establo, el depósito de los carruajes y el lugar donde estaban los féretros. Vos salías, después que pasabas ese recorrido, a un gran patio, y detrás de ese gran patio había un enorme galpón, que reacondicionado se convirtió en la Peña Homero Mansi. Y ahí una noche fue llevado precisamente Gardel para que mientras Pisano, que ya era protagonista de la Peña, desgranaba algunos temas en el bandoneón, él se sumó para cantar. Nunca más se separaron, y El Bulín de la calle Ayacucho, que hace poco nosotros lo escuchamos, fue el primer tema que interpretaron. A muchos les llamó la atención que nunca grabara tangos de Discépolo, sobre todo diría porque la historia trágica que parece salir de la poesía de Enrique Santos Discépolo podría haber encajado en él. Él, sin embargo, daba unas razones que pueden ser atendibles, que era no cantar esos tangos, ya que él no tenía nada que ver con esos héroes discepolianos. El mundo de los perdedores hay diversidad, decía.
El perdedor de Discépolo es el hombre que alguna vez ha creído y los desengaños de la vida lo han llevado a la desilusión y al fracaso. Entonces se trata del hombre que alguna vez fue fuerte, que alguna vez fue guapo, que alguna vez tuvo una familia y una mujer que lo quiso y de pronto perdió todo. Eso decía que significaban las letras de Discépolo. Cardey es diferente, dice, porque nunca fue guapo, nunca fue ganador, siempre estuvo asediado por la desgracia y la mala suerte, claro. Y por lo tanto cada pequeña sorpresa que le brindaba la vida, podríamos decir que lo hacía sentir feliz. Cardey decía era un perdedor, pero un perdedor agradecido a esas mínimas felicidades que le ofrecía el destino. Una manera curiosa de autodefinirse, claro. Y precisamente cómo elegir el repertorio de los temas que él interpretaba, ¿no? Sí, autoaceptarse y fortalecerse, entre comillas, con los temas que elegía, ¿no? Marcando cuál era el camino que él transitaba en la vida. Sí, y además, como para ya ponernos a escucharlo pronto, no nos olvidemos que hay una novela que está escrita e inspirada en su historia, y nada más ni nada menos que en la pluma de Tomás Eloy Martínez, el cantor de tango. Alterio estuvo entre sus admiradores. Pino Solanas lo convocó para la película La Nube. Fito Páez lo amaba, lo adoraba, lo definió como uno de los mejores cantores. El periodista y historiador Horacio Salas proclamó que él venía por poco a suceder a ese polaco Goyeneche que ya no teníamos, que habíamos dejado de disfrutar. El notable escritor Humberto Eco, cuando venía a la Argentina, era una parada obligada a ir a escuchar a Luis Cardey. Y Oski Guzmán, este gran actor, lo personificó en un film biográfico llamado El Torcán, o sea, el cantor al revés. Bueno, ¿qué puedo decir y agregar de este hombre que, como te señalaba, con 6 años, diríamos, en el estrellato, claro, logró tanto referido a esa vida tan difícil y tan dura? Cuando de pibe él tenía esa enorme vocación de querer integrarse a sus grupos de amigos, jugando un partido de fútbol, fundamentalmente, pues bien, no lo podía hacer. Entonces despuntaba el vicio, como tal vez lo hicimos muchos de nosotros cuando empezamos en esto del periodismo deportivo. Con una latita y un hilo, él imitaba a Fioravanti, narrando, relatando a sus compañeros jugando al fútbol. Cosas del destino. Tuvo una compañera que fue la escritora María Maratea, que lo definió en infinidad de oportunidades. Hay un libro que se llama Cardey, de editorial Galerna, y ahí ella describe quién fue esta pareja que tuvo con todos los devenires, ¿no? Dice, yo le decía a Luisito, vos con pinta hubiera sido un afano, en función precisamente a cómo se comportaba Luis Cardey en su forma de actuar, en su forma de presentarse, que creo que aquellos que han tenido la suerte de poder de ver por YouTube en esas presentaciones en el Club del Vino, que son a posteriori de esta intervención que Elvio Vitali en la librería Gandhi le ofreció, a través de un gran amigo, Cacho Vázquez, que era el dueño del Club del Vino, y donde precisamente todos los viernes podía escucharse la voz de el gran Luis Cardey. Si te parece, Gustavo, porque hay por ahí pinceladas más para agregar, sí, en función de esta vida tan, de sacrificio para él, de esfuerzo para él, cantaba con tanta dificultad, no se podía mover, no podía estar parado. Me parece que tiene un mérito bárbaro y su forma de interpretar, atendiendo a esto que yo contaba sobre el repertorio que elegía. Dale. Los cosos de al lado, esta rara parábola, diríamos, de un hijo pródigo que fue convertida en tango, o no sabemos muy bien si también fue una huida de una misteriosa adolescente. Es una deducción que permite hacer la letra, porque testigos 100% no hay. Los cosos de al lado, el tango de Marcos La Rosa y José Canet.
Ahí escuchábamos, ¿no? A este cantor tan particular, no solamente por su historia que narrabas recién, sino por la forma de cantar, ¿no? Esos silencios, el aparecer de abajo, mantenerse en un nivel de afinación bárbaro y después por ahí estirar un poquitito más y reafirmar sobre el final, ¿no? La verdad, no conocía parte de la historia de Luis Gardey, tenía la imagen que te contaba el otro día y la verdad que conocer todo esto me gusta. Bueno, es un poco lo que contamos, es un decidor, diría yo, con un estilo intimista, por llamarlo de alguna manera, con esa voz pequeña, y con la virtud para mí muy importante, sobre todo porque como él después lo cuenta, con esas obras diríamos escondidas, ¿no? Esos textos que él rescató de la década del 20, de la década del 30, por ser además un tremendo gardeliano, pero un gran admirador de El Polaco, de Jorge Casal, que fue el primero que grabó este tango, nada más ni nada menos que con Aníbal Troilo, y ya ahí este tango fue un suceso, un tango, diría yo, es curioso porque es una pieza que tiene una especie de cosa rara, como mencionaba respecto a si es una parábola del hijo pródigo trasladada al tango, y a esto hay que sumarle que se trata, diríamos también, de una gran clase de lunfardo, porque como escuchamos está llena de palabras de lunfardo, y fundamentalmente lo primero que llama la atención es la supresión de algunas letras en las palabras, ¿no? En el título se suprime la D para el término del lado, en fin, tomao, bautizao, encurdelao, no sé, me estoy ahora haciendo memoria, repasando mentalmente. Tiene esa particular historia, no se sabe si los vecinos están, los cosos de al lado están contentos porque llegó una piba que antes de cumplir 15 primaveras, llegó con un purrete, con un hijo, y lo bautizaron, y es una alegría. En fin, hay una serie de hechos en la letra misma del tango que tiene bueno, innumerable cantidad de detalles como para seguir investigando o como para seguir contando, ¿no? Acá era resaltar la interpretación y sobre todo poner en consideración también de la gente una figura poco difundida. Sí, es Luis cierto. Gardel. ¿Algo que quieras agregar sobre el final, Dani? No, Gustavo, con esta particularidad que, insisto, con una carrera en donde explota merced a la gente joven, ¿no? A gente de otro palo, si querés. Yo te mencionaba Fito Páez, Pino Solana, el escritor Tomás Eloy Martínez. Bueno, todo un momento de gente que por ahí no era la tanguera 100% conocida, de renombre, pero que después, merced a ese impulso, pudo también convivir con alguno de ellos. Una figura que siempre vale la pena poder poner un tema para repasar, recordar y tener presente su voz. Dani, gracias. Nos reencontramos mañana. Un abrazo grande para todos, muy amables. Gracias.